Vamos a comenzar con la clase de hoy con lo referente a lo que es el trazo de la línea gradiente. Bien, la semana pasada estábamos comenzando la clase con esta diapositiva. Nosotros, para comenzar el trazo de la línea gradiente, hemos visto algunos conceptos previos y algunas consideraciones. Tanto lo que era referente a clasificación de una carretera, tanto por demanda, tanto por orografía. En el caso de demanda teníamos que ver mucho con lo que era el índice medio diario y lo que es el volumen diario de una carretera proyectado anualmente. Correcto, y lo que era la clasificación por orografía netamente era medir lo que eran las secciones transversales al eje de la carretera para saber su clasificación orográfica. Tanto ya sea una carretera tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Correcto. Lo que nos dice la norma de G 2018 referente a la pendiente mínima, quiere decir que la pendiente mínima debe ser un mínimo de 0.5%. La pendiente máxima, según la tabla 303.01, en todos los valores que nos dan según la clasificación, ya sea por orografía, por demanda y por lo que es velocidad de diseño, nos da una velocidad máxima de 10%. Ahora, idealmente nosotros podemos comenzar el trazo de una carretera con pendientes de 2%, 4%, hasta 8% o según lo que corresponda a la clasificación. Este tema de lo que son pendientes ya lo hemos tratado la semana pasada. Hemos visto esta tabla donde nos establece la pendiente máxima de una carretera. Nosotros vamos a pasar netamente a lo que es el trazo de la línea gradiente. Nosotros, para trazar la línea gradiente, tenemos que tener en cuenta algunas consideraciones, tanto como es la clasificación de la carretera, tanto lo que es el vehículo de diseño, tenemos que tener en cuenta la velocidad de diseño, tenemos que tener nuestra clasificación por demanda, por orografía, y con esto nosotros vamos a definir una pendiente máxima que nos establece la tabla 303.01. Ahora, al momento que nosotros vamos a hacer el trazo de la línea gradiente, nosotros vamos a tener algunos cambios de pendiente en el tramo que estamos trazando, así como por motivos de tal vez que vamos a tener algún lugar aledaño, puede ser un centro poblado, un caserío. También vamos a tener en algunos momentos que hacer el cambio de pendiente para nosotros generar menor movimiento de volúmenes de tierra, corte ya sea relleno. También para generar rentabilidad social, económica, para generar menores cantidades de obras de arte, ya sea lo que son alcantarillas, balenes, entre otros, ¿no? Entonces, nosotros cuando vamos a hacer el trazo de la línea gradiente, ojo que todavía no es el trazo final de la carretera, viene a ser netamente lo que es el trazo antepreliminar, en el cual luego nosotros recién vamos a trazar ceñido esta línea gradiente, nuestras poligonales, lo que viene a ser el alineamiento ya netamente de la carretera, en el cual nosotros ya vamos a diseñar todos los parámetros geométricos de esta carretera. Para nosotros hacer el trazo en gabinete, en lugar de un equipo topográfico, nosotros vamos a utilizar el compás y las curvas de nivel. Las curvas de nivel para esto ya tienen que estar definidas. Tenemos que tener las cuotas de las curvas de nivel definidas. Para nosotros saber esta abertura de compás y ir trazando a qué distancia voy a ir trazando estas líneas referenciales, en el caso de la circunferencia que va a definir. Tengo que tener en cuenta el desnivel, digamos, de las curvas de nivel o el desplazamiento que hay entre ellas. En este caso están yendo de 1 metro en 1 metro, está yendo de 118 metros a 119 metros, de ir a 120, a 121, etcétera. Tenemos que tener en cuenta que el diferencial de X viene a ser el espaciamiento del compás, esta abertura del compás. También tenemos que tener en cuenta lo que es la pendiente seleccionada con cual vamos a iniciar el trazo de la carretera, el trazo de la línea gradiente. Y de ahí vamos a determinar lo que es la abertura del compás. Nosotros, si vamos a una fórmula básica, acá tenemos un ángulo que va a ser la pendiente. Viene a ser, para calcular este ángulo, simplemente sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto viene a ser el diferencial de Y, que viene a ser la diferencia de cuotas en 1 metro, sería simplemente. El diferencial de X simplemente va a ser la abertura de compás que yo quiero calcular o el espaciamiento que vaya a haber en planta, y por 100 va a ser netamente para pasar a porcentaje. Ahora, la pendiente nosotros lo tenemos como dato. Este dato nosotros lo vamos a asumir, podemos asumir un valor de 2%, de 4%, de 6%,
de acuerdo al criterio del diseñador. Ahora, si nosotros despejamos este diferencial de X, vamos a tener que es el diferencial de Y, que es 1 metro, el espaciamiento. La pendiente, que viene a ser 4% por 100, sería simplemente 25 metros. Ahora, la distancia horizontal es de 25 metros. ¿Qué quiere decir? Esos 25 metros me va a servir para cuando yo tengo mis curvas de nivel, nosotros en el plano de curvas de nivel, nosotros teniendo ya ese espaciamiento, vamos a realizar una circunferencia, en este caso con el compás, a un radio de 25 metros. Y de ahí voy a ir trazando de curva en curva, me voy a ir señalando para llegar a un punto final. Acá tenemos un trazo, el primer trazo, digamos, voy a esta curva, el segundo me voy a la siguiente, de ahí me voy a la siguiente curva, y así sucesivamente hasta nosotros llegar hasta un punto final, ¿no? Hasta que lleguemos hasta un punto final. Ahora, lo que les mencionaba, nosotros esa pendiente sería ideal que con 4% vayamos a llegar desde un punto de inicio hasta un punto final. Pero se van a dar cuenta que muchas veces esa pendiente ustedes van a disminuir o van a aumentar de acuerdo. Uno que puede ser para generar menor cantidad de cortes. Si nosotros sacamos, por ejemplo, en este tramo, vamos a ver. Por ejemplo, acá, miren, se dan cuenta que estoy cortando esta curva. Al hacer este corte yo voy a generar ya sea un volumen de corte o un volumen de relleno. ¿Y eso qué me va a ocasionar? Mayor cantidad de movimiento de tierra, mayor cantidad de utilización de lo que son hora máquina, hora hombre para el operador de esta maquinaria. Entonces me va a generar mayor presupuesto a la carretera. Y lo que nosotros queremos como proyectistas es generar la menor cantidad de presupuesto para nuestra ejecución de obra. Entonces es necesario que tratemos de disminuir eso. No les digo que en ningún caso van a tener corte ni relleno, tal vez en muchos de los casos sí, pero hay que tratar de generar el menor posible. Si hay una opción de que no genere este corte o relleno, entonces simplemente puedo pasar esta curva. Y para pasar esta curva voy a tener que tal vez aumentar la pendiente y voy a hacer un cambio de pendiente. Entonces, por muchos motivos se van a hacer el cambio de pendiente. También puede ser que, digamos, yo tenga acá, por ejemplo, un centro poblado y desde este punto ya no me vaya por acá. Tal vez me tenga que ir para estas curvas, para ir llegando a este centro poblado, este distrito, tal vez puede ser una ciudad, el cual vamos a mejorar la transitabilidad en esta zona y vamos a tener mayor cantidad, digamos, de impacto social y económico. Entonces se va a tener que llevar esta carretera por esta zona. Entonces, en ese caso también voy a hacer un cambio de pendiente y voy a conllevar en esta zona. Digamos que por acá tengo cuencas hidrográficas, en el cual me va a proporcionar una cantidad de aguas superficiales que va a afectar mi plataforma, en el cual voy a tener que generar obras de drenaje fluvial, en el cual voy a tener obras de artes adicionales, ya sea alcantarillas, pontones, badenes. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ya no voy a tratar de pasar por estos lugares donde tengo gran escorrentía de aguas superficiales, que me va a generar mayores obras de arte y por lo tanto mayor cantidad de presupuesto. Entonces voy a tratar de ir por otro tramo donde me genere menor cantidad de presupuesto. Entonces, otro motivo por el cual también voy a hacer un cambio de pendiente. Otro motivo también, digamos que esta línea o este trazo que yo estoy trazando en este caso, en esta curva, esta circunferencia con mi compás, digamos que no fuera de este tamaño, no fuera de esta abertura. Tal vez puede ser una abertura menor y esté llegando acá. Y de ninguna manera llego, digamos, a la siguiente curva. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Un cambio de pendiente para yo llegar adecuadamente a la siguiente curva. Son muchos los motivos por los cuales me van a conllevar a yo hacer un cambio de pendiente en el trazo de esta línea gradiente. Correcto. Entonces, continuamos. Les estaba mencionando que nosotros acá ya para pasar netamente la abertura del compás, nosotros lo podemos pasar con la siguiente expresión. Tenemos que la escala va a ser igual el terreno en metros y el plano en centímetros por 100 simplemente. Ahora, si vamos a despejar el plano en centímetros, ¿cuánto tenemos? Tenemos el terreno en metros, que tenemos 25 metros, que ya hemos calculado. Sobre la escala, que podemos estar trabajando en una escala 1 en 2000, sería sobre 2000 por 100, porque estamos trabajando en porcentaje y pasarlo a centímetros. Tendríamos 1.25 centímetros. ¿Qué quiere decir? Con mi escalímetro voy a medir este espaciamiento que va a ser 1.25 centímetros, con el cual voy a ir trazando de curva de nivel en curva de nivel. Lo mismo que hemos realizado, digamos, en este plano, en curvas de nivel que está en el AutoCAD.
Simplemente nosotros la diferencia es que lo vamos a hacer con el compás. Les recomiendo que utilicen los compás de precisión, ya que al momento de ir trazando de curva en curva, se les va a mover la medida si utilizan un compás simple, ¿no? O sencillo. Mejor un compás de precisión para que puedan ustedes tener ya definido este espaciamiento y cuando se requiera simplemente regulan el compás y van aumentando y disminuyendo. ¿Correcto? Entonces, esa es una recomendación. El espaciamiento en este caso del compás me está saliendo de 1.25 centímetros para este pequeño ejemplo. Ahora, nosotros el trazo de una carretera tenemos que ubicar un punto de inicio y un punto de fin. Nosotros este punto de inicio y punto de fin tenemos que tener en cuenta que no va a ir de una línea recta, sino van a ir, digamos, de curva de nivel. En curva de nivel vamos a ir llevando según la topografía del terreno para llegar a un punto de fin. Ahora, para nosotros definir los lugares que van a pasar en nuestra carretera, pueden ser algunas lagunas, como les mencionaba, pueden ser algunos caseríos, algunos centros poblados que tenemos que llegar, puede ser algún local industrial, una industria, puede ser centros mineros, entre otros factores que van a generar un mayor impacto económico y social. Ahora, la línea de vuelo viene a ser una línea referencial simplemente, en el cual nos va a servir como una línea imaginaria para llegar de un punto de inicio a un punto de fin, en el cual es una línea referencial para nosotros no desligarnos del tramo de la carretera que va a ser el futuro alineamiento de la misma. Ahora, el índice medio diario anual es muy importante que nosotros este índice medio diario anual lo sepamos para nosotros definir nuestra clasificación de carretera por demanda. Ahora, si este índice medio diario anual nosotros no lo tenemos, simplemente lo que hay que hacer es que tenemos que buscar tal vez algunos datos estadísticos de volumen de tránsito de la zona donde estamos diseñando esta carretera para sacar un promedio y para asumir un volumen diario de vehículos aproximado. Ahora, antes de trazar la línea gradiente hay que tener en cuenta algunos parámetros, tanto como es el índice medio diario anual, la cantidad de vehículos por día para clasificar por demanda, la topografía del terreno para hacer mi clasificación orográfica, hay que tener en cuenta la velocidad de diseño, establecer la pendiente según la norma de G 2018, ya tenemos en la sección 303.03, hemos visto la semana pasada cómo se establece la velocidad máxima, la velocidad de diseño también de la misma forma, establecer los radios mínimos según la normativa y los radios máximos, que eso vamos a ver más adelante. Esto viene a ser la primera parte. Ahora, la segunda parte que también tienen en su plataforma tenemos la segunda parte, lo que es el trazo de la línea gradiente. Les he puesto en la primera parte lo que para recordarles la clasificación de las carreteras por demanda, ya sea para lo que son autopistas de primera clase y segunda clase, carreteras de primera, segunda y tercera clase y lo que son trochas carrozables. Para definir cuál es su clasificación por demanda, tenemos que tener en cuenta el índice medio diario anual principalmente, algunos factores también como calzada, de superficie, rodadura. Para la clasificación orográfica, teníamos que tener en cuenta lo que es la pendiente transversal, esto lo hemos realizado la semana pasada, cómo van a hacer el cálculo manual, para que ustedes ubiquen su carretera tanto por el tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, según la orografía del terreno, ya sea un terreno plano, un terreno ondulado, accidentado, escarpado. Ahora, en el caso de la velocidad de diseño, al igual que la pendiente, la normativa no nos dice exactamente cómo debemos de llevar esta velocidad de diseño, pero sí lo que nos da es un límite de velocidades o un rango de velocidades. Nosotros, en base a la clasificación por demanda y orografía de nuestra carretera, podemos tener un rango de velocidades. La semana pasada teníamos una clasificación con ejemplo, que era una carretera de tercera clase y un terreno tipo ondulado. Entonces, el rango de velocidad, en este caso, está yendo desde los 40 kilómetros por hora hasta los 90 kilómetros por hora. Son rango de velocidad que hemos establecido en base a la clasificación de la carretera. Nos da un rango de velocidad, más no nos dice la normativa si tenemos que comenzar por 40, de ahí vamos tal vez a 60, de ahí hacemos un cambio a 90, bajamos a 70. No nos dice de qué manera vamos a conllevar. Eso ya viene a ser el criterio del proyectista. Pero siempre teniendo en cuenta algunas consideraciones básicas.
tanto como es el diseño geométrico de la carretera, tener en cuenta la seguridad y confort del conductor, y en el cual nosotros tenemos que tener en cuenta que si tenemos una sinuosidad o una topografía plana, podemos utilizar tal vez altas velocidades, de acuerdo al rango que nos establece la normativa. En el caso que tengamos sinuosidad, digamos, ondulada, como tenemos en la fotografía, sí podemos utilizar lo que son velocidades bajas. Entonces, esas dos consideraciones son básicas para nosotros ir proponiendo algunos límites de velocidades. Ahora, la línea gradiente, hay que tener en cuenta que hay que generar el mínimo movimiento de tierras, como les estaba explicando, la menor longitud del trazo, para que nuestra carretera tenga una rentabilidad tanto económica en la construcción, operación y mantenimiento de la misma. Adicionalmente, les mencionaba que también tiene que generar el mayor impacto social y económico, en el cual nosotros tenemos que conllevar en algunos momentos a llevar nuestra carretera por algunos centros poblados, caseríos, tal vez industrias, tal vez lo que son en el caso de centros mineros, entre otros. Entonces también nos va a conllevar a llevar nuestro trazo por otros lados, por otras ubicaciones. Ahora, también es muy importante. ¿Qué más? Tenemos que tener en cuenta que nosotros cuando llevamos la pendiente, nosotros idealmente, como les mencionaba, podemos tener pendientes de 2%, 4, 6%, para ir llevando esta pendiente a lo largo de nuestra carretera. En promedio podemos comenzar con una pendiente de 4%. De ahí, por los motivos que les he mencionado, vamos a ir haciendo los que es el cambio de pendiente para generar menores volúmenes de corte, de relleno, lo que es la parte de lo que son tal vez para llegar a otros lugares que tenemos que pasar este tramo de carretera. Por el motivo de obras de drenaje, también vamos a ir haciendo algunos cambios a nuestro trazo de la carretera. Entonces, son algunos factores que nos van a definir que este cambio de pendiente muchas veces lo hagamos bruscamente, pero hay que tratar que en una distancia menor a 120 metros no se dé este cambio brusco de pendientes como tiene en el segundo caso. En el primer caso, sí, ven que va uniformemente a 2%, de ahí baja sube a 4% positivamente. Pero en este caso, de una pendiente de 2% positivo, va a una pendiente de 3% positivo, luego cambia una pendiente de menos 2%, luego sube a una pendiente 4, luego baja a una pendiente menos 1, hay una irregularidad de cambio de pendiente. Entonces hay que tratar que la pendiente sea en lo mayor posible uniforme. Para el trazo de la línea gradiente hay que tener en cuenta que nosotros vamos a ubicar un punto A y un punto B de un tramo de carretera, un punto de inicio, un punto final. Tenemos que tener definido para esto lo que son disponer el plano de curvas de nivel, que ya todo lo tenemos. Para calcular la abertura del compás va a ir en base a la pendiente que nosotros vamos a asumir en un inicio. Vamos a calcular, digamos, esta longitud L, que es la abertura del compás. Vamos a tener en cuenta lo que es el desnivel o las cuotas de las curvas de nivel. Acá, por ejemplo, está yendo a 496 metros, acá a 498 metros. ¿Cuánto es la diferencia de cuotas? 2 metros. Ahora, ¿qué más? Vamos a calcular L, que es la abertura del compás, y la pendiente, que nosotros ya lo tenemos como dato, como hemos asumido en este caso 4%. Ahora, en el caso de esta pendiente va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente, simplemente, que sería, la pendiente va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente por 100 para pasarlo a metros. Ahora, sería 2 por 100 sobre L. Entonces, si nosotros despejamos L, que viene a ser la abertura del compás, sería 200, acá hacemos un producto simple, 200 sobre P, que viene a ser la pendiente que hemos asumido, que es 4, 200 entre 4, 50 metros. Estos 50 metros va a ser en el civil 3D. ¿Qué quiere decir? Esos 50 metros nosotros vamos a trazar una circunferencia de un radio de 50 metros y vamos a ir avanzando de curva en curva para el trazo de la línea gradiente. De esta manera, como está en el gráfico. ¿Correcto? Vamos a ir pasando de curva en curva hasta llegar al punto final. ¿Correcto? Ahora, sería ideal que ese 4% se mantenga en todo nuestro tramo, pero como les vuelvo a repetir, van a ir cambiando por los motivos que ya les he explicado. Ahora, para nosotros pasar a centímetros, la abertura del compás, simplemente vamos a ver a qué escala. Si estamos en una escala 1 en 2000, simplemente con una regla de 3 simple, vamos a pasar. Si 2000 es a 1 metro, 50 metros es a L, que es lo que queremos hallar. 50 por 1 entre 2000 sería 0.025 metros. Si lo pasamos a centímetros, sería 2.5 centímetros.
Esto viene a ser la abertura del compás nuevamente que voy a utilizar para ir trazando de curva en curva. Eso es lo que necesitamos. Se dan cuenta que esa abertura del compás, como les decía en la clase pasada, va a ir o va a depender mucho de la pendiente que nosotros estamos asumiendo. Pendientes que tienen que estar de acuerdo a la normativa, que mínimo es 0.5 y máximo de acuerdo a su clasificación, ya sea su clasificación por demanda, ya sea por su clasificación por orografía, ya sea de acuerdo a la velocidad de diseño que nosotros hayamos asumido, según esta tabla. Esta tabla, la pendiente máxima que se va a establecer en un tramo de una carretera va a ir en base a su velocidad de diseño, al tipo de orografía y a la clasificación por demanda. Esto es lo que les estaba mencionando. La tabla 303.01 del reglamento DG 2018 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Correcto? Ahora, vamos a continuar. Ahora, también nosotros hay que hacernos una pregunta, ¿con qué pendiente puedo empezar a trazar la línea gradiente? Es recomendable, como les decía, usar pendiente de 2%, 4%, 6%. En promedio podemos empezar con una pendiente de 4%. Ojo, hay que tener en cuenta que esto generalmente nosotros podemos decidir rápidamente con qué pendiente comenzar cuando nosotros vamos a hacer una carretera nueva. ¿Qué pasa si nosotros ya tenemos una carretera trazada y vamos a hacer un mejoramiento de esto? Nosotros, por ejemplo, si tenemos una carretera que ya está trazada, digamos que esta carretera ya tiene un trazo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que comenzar con la pendiente más cercana que ya tiene este trazo de esta carretera e ir cambiando excepcionalmente por algunos motivos similares, ¿no? Tanto por generar menor cantidad de drenaje, generar menores cantidades de cortes, de volúmenes de movimiento de tierras, de cortes, de rellenos, ¿no? En el caso de algunos tramos que no se lleguen de curva en curva, tenemos que mejorar esta pendiente. Entonces, de esa manera, ¿no? Tal vez no llegan de acuerdo a la normativa las pendientes máximas o sobrepasan estas pendientes, hay que hacer este cambio de pendientes. Cuando hablamos de una carretera ya trazada, en una carretera nueva, que es lo que nosotros estamos haciendo, no existe ningún trazo, solamente estamos ubicando un punto 1 y un punto 2 y estamos comenzando a hacer nuestro trazo. En ese caso, sí es fácilmente nosotros podemos comenzar a definir, digamos, a asumir una pendiente. Digamos, podemos comenzar con una pendiente de 4% y de ahí gradualmente podemos ir haciendo este cambio. Pero este cambio tiene que estar bajo los rangos que la pendiente mínima es de 0.5% y la máxima según la tabla 303.01 que les acabo de mostrar. Ahora, esta pendiente máxima que nos da la tabla, hay que tratar de proporcionar un nivel de seguridad. 1% como mínimo, como seguridad, ya sea si mi pendiente máxima me sale, por ejemplo, de 8, puedo utilizar máximo 7%. Si mi pendiente mínima es de 0.5, vamos a utilizar una pendiente mínima de 1.5%. Como seguridad, 1% para cada caso. Ahora, este caso ya les he mencionado, cuando yo realizo el cambio de pendiente, por ejemplo, si voy a pasar de esta curva a esta curva, digamos que mi longitud de este tramo o mi abertura de compás no está llegando fácilmente a esta curva. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a disminuir la pendiente y voy a llegar a una mayor longitud y estaré llegando a la siguiente curva fácilmente. Otro caso, ¿qué no hacer? Por ejemplo, lo que no debo de hacer es hacer o exceder demasiado corte. Por ejemplo, acá estoy cortando esta curva y estoy excediendo en este caso de un volumen de corte que voy a realizar. Entonces, al realizar mayor volumen de corte, estoy generando mayor movimiento de tierras y voy a generar mayor presupuesto en mi carretera. Esto es lo que no debo de hacer. No quiere decir que en ningún trazo voy a tener estos cortes. Sí voy a tener, pero voy a tratar que sea mínimo, lo más mínimo posible. Si no hay otra opción, caballero, tengo que hacer este corte. En el caso que no tenga otra opción. Pero en lo posible tenemos que disminuir esta cantidad de corte. Y en este caso vamos a hacer un cambio de pendiente, disminuimos y estamos generando menor cantidad de corte. Solamente estamos pasando directamente a la siguiente curva. ¿Correcto? Ahora, para nosotros hacer un resumen, para nosotros hacer el trazo de la línea gradiente, primero hemos hecho una clasificación por demanda y por orografía. Hemos elegido lo que es la velocidad de diseño en base a la clasificación por demanda y orografía. Hemos elegido lo que es la pendiente que se va a utilizar para el trazo y luego hemos determinado el radio que vamos a utilizar o el espaciamiento de nuestro compás.
Para que nosotros, esto ya hemos visto, lo que, ¿qué trazo? Perdón, acá. Vamos a pasar al siguiente. Resumen. ¿Qué datos necesitamos nosotros para el trazo de la línea gradiente? Necesitamos lo que es el índice medio diario anual, la cantidad de vehículos por día para clasificar por demanda nuestra carretera. Necesitamos saber la orografía del terreno para realizar la clasificación orográfica. Necesitamos saber la sinuosidad de las curvas, que va en base a la orografía del terreno. Necesitamos saber nuestra velocidad de diseño, que lo establecemos en base a nuestra clasificación por demanda y nuestra clasificación orográfica. Las pendientes máximas, de acuerdo a la tabla 303.01, lo podemos establecer. La pendiente mínima es de 0.5. En este caso podemos sumar 1% más para tener un rango de seguridad y utilizar 1.5% como máximo. Y en el caso que me ha salido una pendiente máxima de 7, puedo utilizar una pendiente máxima de 8 para tener algún factor de seguridad. Ahora, las pendientes promedio que son recomendables para iniciar el trazo de una línea gradiente pueden estar entre 2%, 4%, 6%. Lo que es netamente ya el método de Bruce, lo vamos a realizar en la siguiente clase. ¿Correcto, jóvenes? ¿Tienen alguna consulta? Los escucho. ¿Está claro? ¿Están presentes, jóvenes? A ver, Saúl. Sí, todo claro, ingeniero. Está claro, ingeniero. Mayeli. Todo claro. Esas pendientes que nosotros vamos trazando, vamos a tener que indicarlo ahí en nuestro plano ploteado. Sí, el plano ploteado, cuando ustedes van a realizar a mano, hay que indicar en cada tramo qué pendiente están utilizando. Generalmente cuando van a realizar el cambio de pendiente, ¿no? Puede ser que acá van a indicar, por ejemplo, van a indicar esta pendiente 4%, estoy pasando a 4%, 4%, tal vez acá voy a hacer un cambio a 3%, indico acá 3%, ¿no? 3%, tal vez voy a hacer un cambio a 4 nuevamente, 4% nuevamente. De esa manera que ir indicando para yo verificar su cambio de pendiente que están realizando en el trazo de la línea gradiente. Ahora, en el caso de las rutas que ustedes van a trazar 3 rutas alternativas. Esto viene a ser el trazo de una sola ruta. Ustedes, para llegar de un punto A a un punto B, van a hacer el trazo de la primera ruta, de la segunda ruta y de la tercera ruta. 3 alternativas para hacer tres opciones para poder elegir la mejor. Ahora, en la división del trabajo, como les explicaba la semana pasada, ustedes estos 20 kilómetros se van a dividir. El primer tramo será para el primer integrante, el segundo tramo para el segundo integrante, el tercer tramo para el tercer integrante y el cuarto tramo para el cuarto integrante o quinto integrante, así sucesivamente. Entonces, tienen que dividirse los tramos para que ustedes realicen el trazo de las 3 rutas. Tienen que hacer cada integrante del tramo que le corresponde, ¿no? Si a mí me toca del tramo 0 al 4 kilómetros, tengo que hacer mis 3 trazos de ese tramo. Si el otro integrante le toca del 4 al 8, tiene que hacer los 3 trazos también del siguiente tramo. Por eso es muy importante la coordinación como grupo. Digamos que el primer integrante ha llegado hasta este punto, el siguiente tiene que continuar, ¿no? Y así sucesivamente. Para las primeras entregas no va a ser muy relevante, pero ya para la entrega final sí les voy a pedir que me entreguen un solo trabajo de todo lo que ustedes han realizado desde el inicio de clases, ¿no? De todo el diseño geométrico. En un inicio es como una práctica que ustedes están realizando personalmente, pero siempre en coordinación con su grupo. ¿Es correcto? ¿Está claro, jóvenes? Sí, ingeniero, claro. ¿Tienen alguna consulta? Para el primer avance, ingeniero, en un mismo plano vamos a realizar los 3 trazos, los 5 integrantes y uno solo lo va a presentar. Eso es para el final. Ahora, para la primera parte, los 5 integrantes tienen que plotear el tramo de la carretera, ¿no?
Si este es mi tramo, los 5 integrantes tienen que plotear para que realicen independientemente en su casa. Ahora, ya para el final, van a hacer una recopilación y en un solo plano sí van a hacer todo el trazo a los 5 integrantes, ¿no? De los 20 kilómetros. Pero en un inicio sí cada uno va a hacer de su propio tramo para que vaya avanzando. Todo el procedimiento de la carretera, el trazo de la línea gradiente, el trazo de poligonales, el método de Bruce, lo que es capacidades y niveles de servicio, diseño de curvas horizontales, verticales, seccionamiento, todo el procedimiento del curso. Ya netamente cuando vamos a llegar a la etapa final, ya para prácticamente antes de fin de curso, les voy a pedir que me presenten todo el plano completo de todo el diseño geométrico en un solo trabajo, los integrantes de ese grupo, ¿no? Todos en un solo trabajo. Por el momento, cada uno va a hacer independientemente su propio trabajo, pero siempre coordinando, por eso les mencionaba, grupalmente. ¿Por qué coordinar? Porque si se dan cuenta, si yo he llegado, como yo soy el primer integrante, llegué a este punto, digamos, el siguiente integrante tiene que continuar del siguiente punto, ¿no? Para que siga trazando. Igual, si el siguiente integrante llegó a este punto, tiene que continuar. Porque al momento ya para realizar la presentación final, tengo que tener adecuadamente el trazo de toda mi carretera, porque eso es lo que voy a presentar finalmente. ¿Correcto? Ingeniero, ahí en el trazo de su línea gradiente, en los puntos de intersección hay un círculo pequeño también. ¿Eso también debemos de trazarlo? No, es un círculo referencial. Simplemente como el radio salía 50 metros, se trazó un radio de 50, de esta manera, y se trazó un círculo pequeño para que sea como una referencial, nada más. Puede ser como un radio tal vez de 6 metros, así, para que sea como una referencia nada más, ¿no? Y lo que se hizo es copiar, pues esto hace referencia como si fuera mejor dicho, su compás, ¿no? Y se está haciendo el trazo de un punto, de este es el punto, digamos, acá. Después, a la siguiente intersección, acá tenemos que ir viendo de acá, esta parte mejor. Ya, de ahí pasamos al siguiente punto. Casi. Digamos que la siguiente curva, de este punto me voy a pasar a este punto, digamos, ¿no? O a esta curva. De ahí a la siguiente, o sea, lo estoy haciendo a grandes rasgos, ¿no? O sea, lo que van a ir ustedes haciendo es viendo la abertura del compás y viendo las intersecciones, ¿no? O sea, si yo voy a hacer esta abertura del compás, simplemente puedo señalar todo el círculo, o solamente puedo hacer una línea de referencia, puedo hacer solamente este pequeño arco, ¿no? Señalo y paso a la siguiente curva. Señalo con mi compás porque esto se va a mantener rígido, porque esto es la abertura de su compás. Señalan, pasan a la siguiente curva. Acá se dan cuenta que están generando un volumen en movimiento de tierra, pero es mínimo, por eso que se ha dejado ahí nomás. Pero si generarían una mayor cantidad de movimiento de tierra, están cortando demasiado, entonces sí hay que tratar de modificar nuestra pendiente. Pero siempre teniendo en cuenta que esa pendiente, en un tramo menor a 120 metros, no hay que hacer cambios bruscos. ¿Correcto? Y de este punto me paso al siguiente punto. Solamente como está ese círculo pequeño como referencia, nada más, para ir acotando las tangentes. Acaba este punto, al siguiente punto, así sucesivamente. Acá estoy generando otro movimiento de tierras mínimo. Me voy al siguiente punto, acá a la siguiente curva. Acá tengo que cortar, caballero, estoy cortando, acá gran movimiento de tierras, pero no tengo otra opción, tengo que seguir nada más, manteniendo la pendiente. Si no, voy a generar menor movimiento de tierra, tal vez me voy a tener que pasar acá, ¿no? Me voy a tener que pasar generando una curva cerrada también, que también por comodidad y confort y seguridad del conductor también no es adecuado, entonces sigo avanzando, ¿no? Y de esa manera voy trazando mi línea gradiente hasta llegar a mi punto final. ¿Correcto? ¿Alguna otra consulta? Bien, jóvenes. Lo que se requiere es que el tiempo restante que tenemos, por favor, vayan a plotear sus planos. Justamente acá, lo que me menciona Juan Diego Flores,
Ahora le estoy respondiendo. Cada uno de ustedes tiene que plotear sus propios planos, cada integrante del grupo. ¿Por qué? Porque tienen que definir a qué escala van a plotear. Tal vez lo van a ajustar para una escala, un papel A1, tal vez en un A0. Mínimo es en un papel A1. ¿Por qué? Por el tamaño, para que ustedes puedan tener mayor confort visual al momento de realizar todo el diseño geométrico. El momento que queda restante es para que ustedes puedan ya plotear sus planos, tener definidos estos planos ya ploteados para que comiencen a hacer el trazo de su línea gradiente. La siguiente semana, ustedes lo que van a presentar es el trazo de la línea gradiente y van a presentar lo que es el método de Bruce. La siguiente clase, que es el día, como ustedes son el grupo D, ¿no? Grupo D, tenemos el día martes, mañana. El día de mañana estamos avanzando a lo que es el método de Bruce y con esto ya llegamos hasta qué parte van a presentar la siguiente semana. Ahora, obviamente que cada integrante tiene que presentar su avance porque cada grupo se va a subdividir, ¿no? Como les estoy mencionando y les vuelvo a repetir. Los 20 kilómetros se van a dividir en cada integrante del grupo, va a realizar su propia parte para el trazo de la línea gradiente. Y también para lo que es el método de Bruce, ¿no? Si se van a tener 20 kilómetros, el primer tramo realiza una persona, el siguiente tramo, el siguiente integrante, así sucesivamente. Entonces, cada integrante tiene que presentar su propio avance para el grupo. Y también la siguiente semana van a realizar presentación y van a realizar aparte lo que es la sustentación de su trabajo, que es muy importante también. ¿Correcto? ¿Está claro? Sí, ingeniero. Ingeniero, una consulta. Sí, lo escucho. En la presentación individual de cada integrante, ¿va a ser necesario que esté ploteado el plano entero o solamente la sección de que le tocó a ese integrante? No, es necesario que ploteen todo el plano entero para que hagan sus coordinaciones. Porque si no, no se van a hacer una idea clara de cuál están diseñando, ¿no? Si yo ploteo solamente mi parte, al momento que voy a ir avanzando, no voy a saber exactamente hasta dónde le estoy dejando para empalmarlas el siguiente tramo. Es mejor que ploteen todo este tramo y vayan haciendo las coordinaciones, ya proyectándose para su trabajo final. Al inicio no hay ningún problema, yo puedo llegar acá y desde acá continúa mi siguiente compañero. Yo llego, por ejemplo, acá y por acá puede continuar mi siguiente compañero. Pero al momento que ya van a presentar su trabajo final, sí, necesitan que todos recopilen bien la información para que plasmen en un solo plano, desde el trazo de la línea gradiente, así sucesivamente hasta el final del curso. Correcto, es importante entonces plotear todo el plano. Ok, ingeniero, gracias. ¿Alguna otra consulta? Ingeniero, una última consulta. Cuando tenemos terrenos bastante planos, nuestras curvas de nivel están bastante alejadas, ¿no? En esos casos, la distancia máxima para ese trazo, esa longitud, es 120, creo, ¿escuché? ¿O? No, en general nosotros el cambio de pendientes no hay que realizar en tramos menores a 120 metros. Esto es lo que les mencionaba, está en esta diapositiva. Así, de esta manera, ¿no? En general, en tramos menores a 120 metros no hay que hacer cambios bruscos de pendiente, como en este caso. Acá estamos pasando de 2 a 3, a menos 2%, a 4, a menos 1. Si no hay que llevar uniformemente, y tratar en tramos mayores a 120, si ya podemos ir a hacer un cambio de pendiente, si es que lo requiere. Si es que no lo requiere las curvas de nivel, no hay que hacer ningún cambio de pendiente, seguimos hasta el último. Si es que lo requiere, por motivos que ya les he mencionado, tanto de obras de drenaje, que queremos pasar por un lugar aledaño, por generar menores volúmenes de corte y relleno, sí tenemos que hacer este cambio de pendiente. Lo que acá tenemos, ¿no? La sinuosidad llana que me mencionaba, la sinuosidad ondulada. ¿Correcto? ¿Se entiende? Ingeniero, en nuestro caso, en un tramo de nuestra carretera, tenemos un pequeño un riachuelo, ¿no? Más o menos de 10 metros, así será de ancho.
¿Eso cómo lo representamos ahí en el trazo o simplemente lo trazamos y después ya se ve eso en las obras de arte? Traten de representarlo de una forma gráfica tal vez, pero se va a formar como una especie de, o solamente acótenlo, ¿no? Identifíquenlo, etiquétenlo nada más, Riachuelo X, ¿no? Pongan un nombre, o si tiene un nombre, pongan el nombre. Pero se va a identificar en las curvas de nivel, se va a formar ese riachuelo, se va a formar ahí. No traten de identificarlo de todas maneras. Si pongan una pequeña leyenda, identifican. Acá me hace la consulta Erika, la señorita Erika Luz Marín. Y quería una consulta, los que no pueden plotear con Marín, es que ya. En este caso ya escapa de mis manos, señorita, porque tienen que tener en cuenta que lo mínimo que se les está pidiendo es que ploteen un plano. No se les está mandando a hacer un levantamiento topográfico, no se les está mandando a hacer un conteo vehicular, que son actividades que les van a arriesgar, tanto del motivo de pandemia que nos encontramos actualmente, ¿no? Lo mínimo que se les está pidiendo es un ploteo de plano, que eso sí tienen que ustedes ya prever. No se les está dejando de un día para otro, ya se les ha anticipado desde el primer día de clases. Entonces, ahora el trabajo, la mano, a qué escala se va a trabajar, también les he explicado ya que tienen que plotear los planos, mínimo ajustando una escala de un papel A1 a más, de acuerdo al área de trabajo que ustedes tengan. Todos los integrantes del grupo hay que tratar de plotear en un mismo tamaño de papel para uniformizar el trabajo. ¿Correcto? ¿Alguna otra consulta? La presentación de los primeros avances, mañana no va a ser nada, ¿no, ingeniero? Sino la próxima semana. No, el día de mañana vamos a continuar con las clases, lo que es referente a lo que es el método de Bruce. La siguiente semana sí ya van a presentar y sustentar su trabajo hasta el método de Bruce. ¿Correcto? Ya, les vuelvo a reiterar nuevamente el tema. Para que ustedes puedan hacer sus reuniones, ya saben que pueden utilizar su misma plataforma, creen una nueva clase, así como yo tengo esta plataforma, todos ustedes también tienen la opción para crear una nueva clase y comparten el link simplemente, comparten el link y lo que es la clave si es necesario y están generando tal vez una sala de reuniones para su grupo. Les voy a dejar el tiempo que resta para que puedan hacer coordinaciones, para que ya de una vez puedan plotear sus planos y de una vez puedan ya tener el físico de los planos y comenzar con lo que es el trazo de la línea gradiente. Si por ahí se genera cualquier consulta adicional que tuviesen, lo hacen llegar rápidamente a su delegado del curso. Acá tenemos a Eric Rivera, lo hacen llegar sus consultas para que él me lo haga llegar rápidamente por el WhatsApp. Correcto, jóvenes. Vamos a dejarlo hasta esta parte el día de mañana, el día miércoles, cuando tenemos con ustedes el día de mañana, ¿no? Grupo de mañana, a las 5 de la tarde. El día de mañana continuamos con lo que es el método de Bruce. No es tan complicado, el día de mañana ya les voy a explicar, para que puedan ustedes ir avanzando hasta esa parte. ¿Correcto? Hacen llegar cualquier otra consulta a su delegado si es necesario. Muchas gracias, que tengan una buena tarde.